Vamos a leer el versículo 26. 1:26, ¿no? Estamos hablando de, ¿cómo se llama el libro? Génesis. ¿Y qué es el libro de Génesis? El libro de los inicios. Ahí hay muchas cosas que nos hablan acerca del inicio de la vida en este mundo, el inicio de del pecado, el inicio del plan de Dios para redimirnos. Está en ese libro del Génesis. Hay muchos inicios ahí. Capítulo 20, versículo 26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Ok? Entonces Dios dijo: hagamos al hombre, y dice que así fue hecho. Él lo hizo, fuimos creados, dice ahí, a su imagen y a su semejanza. Eso es ya muy importante. Eso quiere decir que el hombre fue creado y que teníamos la posibilidad, puesto que fuimos creados a su imagen y a su semejanza, de relacionarnos con Dios. ¿Ok? De tener una relación, una intimidad con Dios. ¿Ok? Y no nada más nos creó a su imagen y a su semejanza, sino que nos dio también un propósito, ¿no? El propósito, y nos creó varón y hembra. Esa es otra cosa muy importante. Ese es en el origen, así es, así fuimos creados, así existimos, así somos, así funcionamos. No hay en la raza humana nada más que dos combinaciones genéticas, para hombre y para mujer, nada más. No se pueden hacer una combinación genética donde salga otra especie, no la hay. Todo lo demás no es eh, genético y no viene desde el origen, ¿ok? Varón y hembra. Después de esto nos hizo para que señoreáramos sobre la faz de la tierra, para que existiéramos sobre la faz de la tierra, para que nos expandiéramos sobre la faz de la tierra, y nuestra manera de vivir reflejaría, puesto que hemos sido creados a la imagen, reflejaría la grandeza y pues todos los atributos o cualidades de Dios. ¿Ok? Honraríamos a Dios. Honrar a Dios. Honrar a Dios es como, por ejemplo, un ejemplo, no a Dios, sino a un padre, ¿no? O sea, como por ejemplo, cuando tú te llaman a la escuela y te dicen: oiga, le quiero dar el premio a usted porque tiene un hijo que saca muy buenas calificaciones y es muy obediente y siempre cumple con las tareas. Entonces, ese hijo que saca buenas calificaciones y que siempre cumple con las tareas, está honrando a su padre. ¿Ok? Está honrando a su padre y a su madre, desde luego, ¿no? Entonces, fuimos hechos para honrar a nuestro Dios. Que nuestra forma, nuestra conducta, nuestra forma de comportarnos le trajera alabanza a Dios. ¿Ok? Pero después en el capítulo 2 nos da ciertas características particulares de la creación, y en el capítulo 3 dice que la serpiente era un animal astuto. Versículo 1: más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces, esta serpiente que fue tomada o inspirada por el
el enemigo de nuestras almas, por Satanás, la toma. Las serpientes no hablan, solamente en las caricaturas, pero en la vida real no hablan. Entonces fue tomada por el enemigo y empezó a hablar con la mujer y la engañó, le mintió y la sedujo. Le dijo, puedes comer del árbol. Dios dice que no comamos del árbol, dice que no pueden comer de ningún árbol. Y dijo ella, no, 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 sí, 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 sí. No, la mujer respondió, del árbol del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Había varios árboles, muchos árboles. La Biblia habla en este capítulo de dos árboles especiales, ¿ok? Uno que es el árbol del conocimiento o de la ciencia del bien y del mal, y el otro que es el árbol de la vida, ¿ok? Entonces, bajo esas bases, cuando Dios pone al hombre en el huerto, el hombre podía comer del árbol de la vida. Eso quiere decir que el hombre iba a ser eterno, ¿ok? Que él podía comer y por cuanto podía comer del árbol de la vida, pues él iba a ser, pues, iba a vivir para siempre en el huerto. ¿Amén? Pero que había una restricción puesta por el Señor y había una retribución o un pago. De este árbol, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal, no vas a comer. Y si comes de este árbol, vas a morir. En donde la palabra morir es una palabra que significa va a haber una separación. Toda muerte es una separación. A partir de ahí, cuando una persona muere es separada. Cuando cualquier situación termina, hay una separación, ¿ok? Entonces dijo, vas a morir. Entonces la serpiente engañó a Eva y comió, y como que en ese momento dijo, pues ya comí, no me morí. Entonces fue con su esposo y le dijo, dice ahí, versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto. Entonces, era agradable para los ojos, codiciable para alcanzar la sabiduría, y pues, se veía sabroso. O sea, y tomó su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y ahí es donde empezó el problema. Ahí es donde empezó el problema, donde dice, el cual comió así como ella. Esa situación esa acción que hicieron, creó una división, una separación entre Dios y el hombre. Y ahí dice, entonces, el Señor que caminaba en el huerto y que todo el tiempo tenía comunión con ellos, dice en el versículo 8, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Un poquito el versículo anterior dice que cuando comieron fueron abiertos sus ojos, y dice el versículo 7, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. O sea, ahí hubo una situación que dijeron, ¿qué pasó? Ay, estoy desnudo. Ay, déjame poner unos. Ahí nacieron las modas. Y entonces, después de eso, entonces cuando el Señor los ve, se esconden. Cuando el Señor los llama, se esconden. ¿Ok? Se esconden. Y el Señor, y después ya, a ver, ¿qué pasó? Y salen. ¿No? Y salen ya con su nuevo look. Entonces, cuando salen, el Señor los ve y pues así, les da risa como a todos nosotros, ¿no? Primero risa y después enojo. ¿Qué pasó?
¿Qué hicieron? ¿Dónde estuvo el problema? ¿Qué fue lo que hiciste? A ver, Adán. Adán. Dice, ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Estamos al final del versículo 11. ¿Has comido? Y el hombre respondió, sí, sí he comido, Señor. La verdad es que estaba bien agradable y bien sabroso. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Eh? Ahí es donde digo yo, me empezó el problema. ¿Comiste del árbol? ¿Qué hubiera hecho? ¿Qué era lo correcto que dijera? Sí, Señor. Sí. La verdad es que comí. Se me hizo fácil. eh, Pasé por alto tu mandamiento, tu advertencia. La verdad es que sí, sí. No hizo eso. No hizo eso. Dijo, bueno, comí, pero porque la mujer que tú me diste. O sea, ¿quiénes eran culpables? ¿Eh? La mujer, pero Dios también, porque se la dio. Sí, pues sí, ¿no? Sí, no, pero él, pues pobre víctima, pobre víctima. Amén. Entonces el tema es que el Señor no acepta ese tipo de excusas. Entonces el versículo 22 dice, y Jehová Dios dijo, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces dijo, este va a estar, este ya está infectado, porque fue infectado con un virus, con una semilla de maldad. Fue infectado. Nosotros estamos aquí viviendo muy a gusto, muy tranquilos, y de repente empiezas con que, y tos, y la cabeza, y me duele, y nunca sabes ni cómo, pero fuiste infectado de un virus que está muy de moda, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El coronavirus. ¿Cuál es su nombre científico, hermana? ¿Cómo? El SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2. ¿No? Pues yo nunca lo vi. Ese virus yo ni me di cuenta. ¿Cómo es que ahorita ando que no me la ando acabando? Pues no sé. ¿Eh? Entonces hay cosas que nosotros no alcanzamos a ver, pero que suceden. Ese virus de pecado entró en el hombre. Y dijo, ahora el hombre está en una condición difícil. Y si vive eternamente como un pecador, la cosa se va a poner complicada dentro del reino de Dios, dentro de mí, dentro de la esfera espiritual. Entonces dice, y sacó Jehová del huerto y lo sacó hacia el hombre del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. Quiere decir que a partir de ese momento el hombre y Dios ya no tenían esa relación. Se rompió la relación. Se entró en un estado de enemistad. Enemistad. Todo ser humano que nace después de Adán y Eva tiene ese virus de pecado, esa semilla de maldad en el corazón y nacemos en enemistad con Dios.
¿Estamos claros? Y, y, y ahora esa enemistad no puede ser subsanada, no puede ser quebrada, no puede ser eh, borrada o reconciliada, sino y únicamente por el Señor Jesucristo. Por eso en ese mismo capítulo 3 dice el versículo 16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. ¿Alguien ha sido mamá aquí? ¿No duele nada? Oh, a mí que me duerman. Ya nació así, ay, ni sentí nada. No, pues así no se siente. Y dijo, dice, con dolor darás a luz y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Amén. Y le dijo también, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. Eso se lo dijo a la serpiente. A la serpiente le dijo, yo voy a poner enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya, y esta te herirá en la cabeza y tú te tirarás en el calcañar. A partir de ese momento, de la misma mujer iba a nacer, iba a haber una simiente, una semilla que iba a producir la reconciliación entre el hombre y Dios. ¿Ok? A partir de ese mismo momento, en el mismo momento en el que el hombre pecó y que Dios trató con ellos, les dijo, mira, ¿sabes qué? Le dijo al hombre, con el sudor de tu frente, vas a ganarte. A la serpiente le dijo, tú vas a estar arrastrándote y voy a poner una enemistad, voy a poner una guerra entre tú y la mujer, porque la simiente de ella te va a ti a herir en la cabeza. Y a la mujer le dijo, vas a tener hijos con dolor. Y a la tierra le dijo, espinos y cardos vas a producir. ¿Ok? Hubo un caos. Hubo un caos. De toda la armonía que existía en ese momento, se hizo un caos. Estamos aquí. Y Dios dijo, en su tiempo. De ahí nos podemos pasar a Efesios. Perdón, no, a Gálatas. Vamos a pasarnos a Gálatas. En el capítulo 4 y el versículo 4. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Amén. Entonces Él vino a redimirnos a los que estábamos bajo la ley, a los que éramos enemigos de Dios. En su tiempo, a su debido tiempo, Dios estableció que su hijo iba a nacer de una mujer y de ella, y este hijo de él iba a redimirnos para que pudiéramos decir, como dice ahí, Abba Padre, para que pudiéramos nosotros ser hijos de Dios. ¿Ok? Reconciliarnos con Dios. Ok, ahora vamos a ver esta otra escritura, Colosenses 1, del 19 al 23. Vámonos a Colosenses, poquito adelantito de Gálatas. Colosenses 1. Uno 19. Dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar
consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui constituido o fui hecho ministro. ¿Ok? A Dios le agradó decir, en X tiempo voy a mandar a mi hijo y él va a reconciliar todas las cosas, todas, porque como yo les dije, o sea, cuando vino el pecado, hubo un caos, entonces todas las cosas se quedaron hechos pelotas, todo se hizo mal, todo se convirtió en una crisis. Amén. Y dentro de todo ello, el hombre se convirtió en un enemigo. Éramos extraños y enemigos de Dios. Amén. Entonces, para que haya una reconciliación, y eso es lo que está difícil. A ver, quiero hacer una pregunta. ¿Usted se ha peleado con alguien? ¿Se ha hecho enemigo de alguien? A ver, así, bueno, ¿usted ha conocido a alguien que se ha peleado con alguien? ¿Sí? ¿Sí ha conocido? A ver, levante la mano. Que son enemigos. Ah, yo lo amaba con pasión, lo que yo soy, que jarocho, no odio jarocho también. Sí sabe de alguien que eran amigos o compañeros y después ya están peleados y son enemigos. Sí, sí conoce de alguien, ¿verdad? Sí, ok. Aleluya. Entonces vamos bien. Quizás si usted no ha conocido a nadie, pues hoy va a conocer. Usted y yo, por cuanto nacimos con una simiente de pecado, estamos hechos o estamos constituidos enemigos de Dios. ¿Ok? Ay, yo nunca había pensado que era enemigo de Dios, ni yo tampoco. Pero su palabra dice que sí. ¿Por qué? Porque en nosotros, en ti y en mí, no mora el bien, sino mora el mal. El mundo en el que vivimos, las condiciones actuales de México y del mundo, enfermedad, hambre, violencia, ¿qué más? Van a cambiar ahora con las nuevas elecciones. ¿Ustedes lo creen? No, no, no van a cambiar. ¿Por qué no cambian? Porque adentro del hombre, de dentro, de ahí nacen los malos pensamientos. No se oyó ese amén, un amén nada más. Marcos 7:21. Usted vea lo que sale en el corazón de las otras personas, no de usted. No vaya usted a pensar que tiene que ver nada con Marcos 7:21. La voy a modificar un poquito aquí la Biblia. Amén. Dice, porque de dentro del corazón de los otros hombres, del vecino y el cara de perro, de ahí, de dentro de su corazón de ellos, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones,
los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro de los corazones de los vecinos salen y contaminan a los vecinos. No dice así, ¿verdad que no dice así? Ay, hermano, si yo no, nada de eso. Soy más, no, hombre, si yo sé que el Señor Jesucristo se acercó a mi vida y se sacó la lotería conmigo porque yo, no es así. No, ahí está, se quedó ahí guardado. Cada uno de nosotros. Amén. No digo que no tengamos algunos sentimientos nobles y todo, pero ¿cuántos saben que así está? Así estaba el corazón. Esa condición nos hace enemigos de Dios, porque Dios es exactamente lo contrario. ¿Sí me explico? Es exactamente lo contrario. Él es puro, Él es santo, Él es bueno. Aleluya, Él es misericordioso, Él es clemente. Él es todo lo contrario. Y como consecuencia de eso, dice la Biblia, que la paga del pecado es la muerte. Pero el Señor, Dios en Cristo Jesús, nos ha dado una dádiva, nos ha dado un regalo que es la reconciliación con Él. Entonces, tú conoces a alguien que tenía un enemigo y que después dejó de tener ese enemigo, ¿no? Bueno, yo creo que hay dos maneras de dejar de tener enemigos. Amén. Una es matándolo. Amén. Ya no hay enemigos, desapareció el enemigo. Tenía sus enemigos y ya se murió, sale, ya no hay enemigo. Amén. Y la otra es reconciliándonos. Amén. Cuando el corazón se endurece, se endurece. Y por eso es que muchas veces vienen las guerras y todo ese tipo de rollos y los pleitos. Y es feo tener enemigos. Y es feo ser enemigo de Dios. ¿Sabías eso? Éramos enemigos de Dios. Pero a Dios le agradó que en Cristo Jesús, que habitaba toda la plenitud de la divinidad, Él viniera y muriera en una cruz por ti y por mí y nos reconciliara con Dios. Eso implicaba un acto muy importante. Entonces voy a este punto. Para que nosotros seamos reconciliados, se requiere una actitud en el corazón que muchas veces no estamos tan dispuestos a asumirla, y es el humillarnos. Amén. Usted, de la persona que usted conoce para que se reconcilió con aquel que ya no, ¿cómo hicieron para que se reconciliaran? Amén. Eso implica humillarnos, ¿no? Ay, sí, yo fui el que me equivoqué. Porque hay unas reconciliaciones bien padres, ¿no? Pues yo no sé si te hice algo, pero de cualquier manera, perdóname. No, 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 no. Si bien que sabes que hiciste algo, yo la verdad ni me di cuenta, pero si tú crees que yo te ofendí, no, no, no. Ahí no hay ninguna humillación y tampoco ninguna reconciliación. ¿Me oyes? Ahora mira lo que dice la Biblia ahí en Primera de Juan. Y está gruesísimo. Capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan es hasta casi al final de la Biblia, del versículo 7 en adelante. ¿Está ahí? Ok.
Dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿Cómo se mostró el amor de Dios para con nosotros? Dice, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Fíjense, quiere decir, y esta historia que está aquí dice, el amor que se tiene que dar para que podamos reconciliarnos Dios y hombre, tiene que tener una iniciativa. Y la iniciativa no estuvo en el hombre, sino estuvo en Dios. El que se humilló primero no fuimos nosotros, sino fue el Señor. Amén. La Biblia dice, vamos ahora a Filipenses, capítulo 2, versículo 5. ¿Me están siguiendo? Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En nosotros tenemos que tener ese mismo sentir, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él estaba en la condición de Dios y el versículo que sigue, y se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Para que tú y yo podamos dejar de ser enemigos de Dios, Dios se humilló primero por amor y envió a su Hijo a que muriera en esa cruz como propiciación por nuestros pecados. ¿Entendemos la palabra propiciación por nuestros pecados? ¿No? Ahí va. Propiciación quiere decir aquel que hace el pago o sobre el cual se descarga la cuenta de alguien. Es decir, yo soy enemigo de Dios, ¿ok? Yo soy su enemigo. Entonces, como enemigo de Dios, la ira de Dios está sobre mí. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. ¿Por qué aborrece Dios el pecado? Porque es nocivo, porque es degradante, porque es gacho, es letal. Amén. O sea, el efecto del pecado en nuestras vidas es algo sumamente pernicioso, sumamente destructivo, mortal. Entonces Dios no está a gusto. Dios no dice, pues este pecador le voy a dejar que siga. No, 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 no. Va a haber un día donde todos vamos a ser juzgados. Pero en este momento Dios nos ha dado la oportunidad de escuchar un mensaje donde Él envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Quiere decir que si la ira de Dios venía sobre nosotros, entonces hubo una desviación de esa ira. Y todo lo que nosotros íbamos a pagar se desvía sobre la vida del Señor Jesucristo. El pago que merecíamos, Él lo pagó. Él fue propicio. Él propició la ira de Dios. ¿Me explico? O sea, Él cumplió, Él pagó, sobre Él se descargó el castigo que era sobre nosotros. Para esto el Señor Jesucristo tuvo que venir. Para esto se tuvo que humillar. Para esto dejó la divinidad, se hizo hombre y estando en la condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sí me explico?
Gloria a Dios. Gloria a Dios. El problema está en que, no sé si has visto con aquellas personas que conoces, ¿no? Que uno va y se humilla y sabes que la verdad es que perdóname, discúlpame. No. O si dice, pues sí, no hay ningún problema a mí, nada más. Yo nunca me he sentido ofendido ni nada. Y tú y yo, y quién sabe qué. Y ya. Entonces aquel se humilló, fue, dijo, pidió perdón. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Y el otro? Mira lo que dice Romanos. Vamos a leer Romanos, capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 4. Dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer bien buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Hasta ahí le seguimos, hasta ahí le paramos. Entonces, él dice, ¿ignoras? ¿Menosprecias la benignidad de Dios? O sea, el Señor en su gracia, en su misericordia, vino, fue masacrado, vino a la cruz, fue hecho propiciación, pagó por cada y todos y absolutamente nuestras deudas, nuestras culpas, nada quedó pendiente, Él lo hizo totalmente por nosotros, pero nosotros, dice, ¿menosprecias la benignidad de Dios? Porque en lugar de volvernos a Él en arrepentimiento, porque en lugar de decir, Señor, y yo que era un enemigo tuyo y que tú extendiste tu gracia, seguimos haciéndonos como que, pues si me quieres perdonar ya tú, porque pues tú si quieres, yo estoy bien. ¿Me oyes? Eso es lo que pasa en ese tiempo y lo que nos puede pasar a algunos de nosotros aquí. Si no lo entendemos, ignoramos y entonces aguardamos ira para el día de la ira. Porque en lugar de arrepentirnos y decirle, Señor, perdóname, le decimos, pues la culpa es del otro. Pues yo no soy el malo. El problema es que, y búscale lo que quieras. Y siendo Dios hecho propiciación por nosotros, pagando el precio de nuestros pecados en la cruz, habiéndonos dado toda la oportunidad de reconciliarnos con Él, resulta que no aceptamos que somos pecadores. Resulta que no aceptamos que de dentro, de ahí, de nuestros corazones, no de los vecinos que conoces que no se reconcilia, sino de nuestros corazones. Es de donde nace todas esas maldades. Amén. ¿Que no? ¿Envidias? ¿Contiendas? ¿Fornicación? ¿Adulterio? ¿Homicidios? ¿Hurtos? Y el Señor pagó por todos ellos en la cruz. Amén. Vino, se entregó por nosotros. Nos reconcilió consigo mismo. ¿Estás aquí, mi hermano? Hace algunos meses, ya varios meses, quiero ser breve, espero no tratarme mucho. Vi una película, no recuerdo el nombre ya de la joven, creo que se llamaba Mara.
Salió ahí en Netflix una vez. Entonces, esta era una jovencita, una adolescente, que había ido a su clase de gimnasia y nunca regresó a su casa. En un pueblo, me parece que en Europa, en un pueblo. No era una gran ciudad, era un pueblo pequeño. ¿Ven? Entonces, desapareció, fue violada y asesinada. Pero entre que la encontraban, estaba desaparecida. Entonces, en el pueblo salieron en el radio, pues en la televisión, los padres, no sean gachos, si la tienen ahí, devuélvemela, porque miren que nosotros, pues nuestra hija y así asado, y total que hasta los X tiempo después, semanas, voy a hablarlo en semanas, apareció muerta. Entonces, en lo que aparecía el pueblo era un hervidero, un caos, una cosa así terrible, ¿no? Entonces empezaron a hacer las investigaciones, ¿dónde podía estar? Para hacer las investigaciones empezaron a ver cuáles eran las llamadas de su teléfono celular, a quién había llamado, toda una serie de cosas, ¿no? Pero cuando aparece, encuentran rastros del agresor que permiten buscar el ADN. ¿Amén? Entonces ya con el ADN, en toda la tecnología actual, entran ahí, empiezan a buscarle y la paternidad y quién es la persona, pam, 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 pam. Se arman, ya son películas, le ponen emoción y todo, y resulta que la persona esta era hijo de una persona, pero esta persona estaba casada con otra, pero no era hijo de esa, sino de otra, y entonces un show, ¿no? Pero a ver, entonces ¿es el papá o es el hijo? No, pues vamos a ver, porque ahí el ADN y todo, hay hasta el 99% de probabilidades, y no, pues se encuentra que, a ver, no. Tenemos dos opciones, o puede ser el papá o puede ser el hijo. Entonces empiezan a hacer las investigaciones. Busquemos en las llamadas telefónicas, entremos a su computadora, veamos cuáles han sido las páginas que ha estado revisando, investiguemos todo. Es una cosa impresionante, hermano. Y dicen, este es el asesino. Entonces va la policía por él no se imaginaba todo esto, va la policía y lo agarra y lo llevan preso. Y dice, no, pues entonces ya se imaginan en el pueblo cuando se sabe todo esto, ¿no? ¿Sabe qué? No hubo linchamiento, no sé por qué, pero una cosa grave. Juicio. Llega el juicio. Señor, fulano de tal, de acuerdo a todas estas investigaciones, los fiscales dicen que usted es el asesino, violador, secuestrador de esa niña. ¿Usted qué dice? Yo no. Yo no. ¿Sí me oye? Yo no. Señor, tenemos todas estas evidencias. Y como último, la prueba del ADN o del DNA, como se diga en inglés o en español. Aquí está claro. Usted caminó en ese carro a esas horas, se subió la muchacha, usted como se conocían, le dijo te doy un ride, eso se imaginaban, ¿no? Se subió contigo y después desapareció y ya nunca supieron nada más de ella, tus últimas llamadas, las páginas que visitaste, toda la situación, todo absolutamente menciona, indica que no hay otra persona nada más que tú en este pueblo. Soy inocente. Soy inocente, lo condenaron no sé si fue si eléctrica, no sé qué, pero terminó condenado, ¿no? Pero todavía iba diciendo, soy inocente. ¿Bien? Vamos a ponernos de pie, hermanos. ¿Sabes una cosa? Hay 1000 evidencias que muestran que tú y yo somos enemigos de Dios. Éramos enemigos de Dios.
Tus acciones, mis pensamientos, mis motivaciones, los tuyos, la maldad, las ondas gachas, todo lo que hay allí adentro. ¿Cuántos me están oyendo? No, no. En mí no lo hay. Puede ser en otros. Pero yo soy limpio, puro y santo. Enemigo de Dios. Pero a Dios le plació enviar a su Hijo para reconciliarnos con Él. Todas las cosas, y con ellas todas las cosas, a ti y a mí. Reconciliarnos. Y su Hijo tuvo que venir y humillarse. Y dio su vida por ti. ¿Por qué no cerramos los ojos? Y dio su vida por ti. Por ti. Se entregó. Derramó su sangre. Cada gota. Para reconciliarnos con Él. Si un día, va a haber un día donde todos sus enemigos van a ser puestos al estrado de sus pies. Nadie va a quedar. Va a haber un día donde el juicio de Dios se va a desatar sobre todas las personas. No va a haber nadie que se escape. Pero hoy todavía el Señor sigue extendiéndonos a nosotros una invitación. Requiere humillarnos. La reconciliación demanda humillación de nuestra carne, de nuestras vidas.